Bueno, Miguel Ponce, estoy muy contento de tenerte acá, lo sabes, ¿no? Sí, señor. Lo sabes. Gracias. Yo gracias. también, estoy contento. Me alegro mucho, gracias por aceptar la invitación a cuando sea grande. Sinceramente quiero arrancar diciendo que te admiro mucho, te admiro muchísimo. O sea, digamos, un ingeniero industrial que tiene cada historia para contar que quiero que hoy queden inmortalizadas en este episodio. Que tenés un máster en Ingeniería de la Innovación en Bolonia, una de las universidades más antiguas e importantes del planeta. Llegaste a los cargos más altos en el ámbito público, en el ámbito privado. Tenés unos ideales inquebrantables, sabelo, que aunque nos conocemos hace ya 7, 8, 9 meses, te empecé a conocer muy bien. Y que ya pasó ya 8 meses, ¿no?, de ese primer café que nos hemos tomado en nuestro café, donde nos reunimos mensualmente. Así que, Miguel, gracias por aceptar la invitación. No, pues el agradecido soy yo. Para mí es una experiencia nueva esto, ¿no es cierto? En general uno habla de lo que está ocurriendo, o temas técnicos, o lo que sea, y muy pocas veces habla de lo personal. Así Total. que me siento casi en terapia. Sí. Me encanta. Sí. La idea es ir por lo técnico, por lo profesional, por lo personal, ¿no? Como ir más allá de preguntarte cómo está la economía, cómo está la Argentina, cómo vienen los precios, las listas, o sea, vamos a charlar un poquito todo. Y sinceramente me gustaría arrancar de atrás para adelante hoy. ¿Qué te acordás vos? O sea, ¿dónde estabas vos a los 17, 18, 19 años? Yo a los 15 años vine a vivir a Buenos Aires. Soy del interior, había pasado mi infancia en la Patagonia, venía ascendiendo, digo geográficamente ascendiendo. Mi viejo era director de escuela, luego inspector. La escuela ¿Docente? Claro, docente. Mirá. La escuela de Trevelin lleva el nombre de mi viejo hoy, Agustín Ignacio Jesús Ponce. Mi vieja era maestra, ya para entonces directora de escuela. Por lo tanto, el peso educativo para mí fue muy fuerte. En aquel momento no se ascendía a dedo, sino por concurso. Entonces mi viejo primero se presentó a concurso y fue elegido para ser inspector de zona en Esquel, Chubut. Luego se volvió a presentar otro concurso y lo eligieron, ganó el concurso, y entonces vino de inspector de todas las escuelas de Río Negro. Entonces yo hasta los 10 años vivía en Trevelin. Okay. Mi viejo el último año viajaba a Esquel y luego vinimos a Viedma, pero antes hicimos un pequeño interregno en Carmen de Patagones, cruzábamos, ahí él fue inspector de todas las escuelas de Río Negro. Ah, mirá, vos te ibas mudando con él, cambiando de colegio, ¿no? En ese entonces. En realidad, 10 años, mi primaria fue la escuela 57 de Trevelin, terminé sexto grado en la 10, primero de Carmen de Patagones y luego en el colegio de Viedma, que era la escuela normal, que tenía lo que se llamaba entonces cursos de aplicación. Frío, ¿no? Fresco, Viedma ya no tanto, y empecé hasta tercer año, hice en el único colegio nacional de Viedma, hasta tercero. Allí mi viejo gana otro concurso y se viene a Buenos Aires, ya ahora como inspector de zona segunda del viejo Consejo Nacional de Educación, que dirigía todas las escuelas de toda la Patagonia. ¿Cómo viene en rango jerárquico, digamos? ¿Docente, secretario, vicedirector, director? Docente, vicedirector, director, inspector de zona, inspector seccional, inspector de región, inspector general, que era lo máximo, que era el equivalente casi al ministro de Educación de hoy. ¿Por qué? Porque todas las escuelas antes dependían del Consejo Nacional de Educación, que está ahí en calle Pisurno, donde ahora está el ministerio. ¿Qué hacías? Estabas en cuarto año, quinto año, estamos hablando del año 68, 69, ¿no? Claro, yo entonces, a los 15 años, cuando lo trasladan a mi viejo acá, a Buenos Aires, vengo y termino cuarto y quinto año en el Colegio Roca de Belgrano, 17 años. Buenos Aires. Claro, en ese momento me toca vivir, que recuerde, el primer golpe militar con Arturo Illia, que es derrocado por Onganía, y entonces hacemos la universidad. Yo me anoto para hacer ingeniería. En realidad estuve dudando entre 3 carreras. A ver, mira qué insólito. Charlemos de eso. Que es en esa hora, en el tiempo ese que vos preguntaste. En ese tiempo yo estaba en dudas. Bien. En el secundario entre Derecho, Ingeniería y Arquitectura. Bueno. Estuve dudando. Me acostumbraba a ir fin de diciembre, ni bien terminaba las clases, me iba y pasaba un tiempito en Tandil, donde tenía un pariente, y de ahí después me encontraba con mis viejos en la costa, en general Mar del Plata, pero también podía ser San Bernardo. ¿No vivías con ellos en Buenos Aires? Sí, Sí, vivía con ellos en Buenos Aires, pero terminaba y me rajaba afuera.
Y estando afuera, en Mar del Plata, en ese año, aparece un escrito por el cual, una decisión por el cual a la carrera de ingeniería le ponían una prueba previa, o sea, antes de... Una evaluación. Una prueba previa, claro. Y ponían una fecha. Y yo estaba afuera. Y digo, a ver, quedaba afuera, elegían por mí. Ya me sacaban ingeniería del medio y me iba a quedar arquitectura o derecho. Claro. Dije, no, voy a venir a ver qué pasa. Digo, rindo, después decido. Y bueno, me tocó un ingeniero, que se me borra el nombre ahora, creo que Leonetti, que era ingeniero químico, con el que me preparé para ir a rendir. Excelente. ¿Por qué? Porque yo sabía que iba a ser muy restrictivo. En aquel momento nos anotamos 5.500 tipos a hacer la prueba previa de preingreso. ¿Y cuántos entraban? ¿De dónde me echaron? Ahora te voy a contar. Ah, ok. Y porque eso tiene que ver con... Me condicionó el resto de mi vida, porque se fijaban cupos. Entonces se había resuelto que ese año iban a ser, el primer año, 500 tipos nada más. Entonces de 5.500 había que limpiar, entonces yo dije, esto va a ser muy exigente. Total. Este ingeniero Leonetti, que era químico, a mí me gustaba muchísimo química, porque yo había hecho cuarto y quinto año con con la misma profesora de química que me había hecho enamorar de la química. Entonces yo dije, bien, si voy a hacer ingeniería, meto ingeniería química. Y justo el tipo que me toca para prepararme y todo esto, sí, era un ingeniero químico. Entonces, hablando con él, me dice, mira, viéndote, conociéndote y conociendo mi historia, mi consejo es que primero te anotes en ingeniería industrial. Si te sigue gustando la química, en tercer año pegas el cambio y te anotas, porque todas las materias iniciales más o menos, pero esto es más generalista, te abre más campo. ¿Qué es lo que vio en vos ahí, te acordás? Que te dijo, anda por la ingeniería industrial, no te tires de cabeza a la química. Supongo que me habrá visto más generalista, que diríamos minucioso en lo que tiene que ver con el formuleo. La química es más, diríamos, te encuadra en una disciplina un poco más estrecha, claro, menos generalista. Claro. Y como yo, hablando con él, había salido mucho de que yo quería ir a laburar a plantas industriales. Claro. Entonces él me dice, mira, plantas industriales es mucho más amplio, sería mejor que vaya por este lado, después si querés y te sigue gustando, perfecto. Voy a rendir la prueba previa, por eso digo que me marcó la vida eso. Y estábamos todos apretados, pensaba 5.500 distribuidos por orden alfabético en el curso que te tocaba. Claro. Y estábamos todos apretados. ¿En dónde? En el edificio de Las Heras, esa vieja que parece Las Heras y Pueyrredón, el edificio grande de ingeniería. Ingeniería tiene 3 sedes: Las Heras, Paseo Colón y en Ciudad Universitaria, justamente el Departamento de Ingeniería Industrial. Entonces estamos todos apretados ahí, qué sé yo estaba rindiendo bien, y de pronto, no sé cómo fue, allá de atrás había un único docente, un tal Cretella, de apellido nunca me voy a olvidar, que dice, a ver, el de adelante, haciéndose el compadrito, terminó su examen, retírese, vaya y deje la hoja. Acabamos de empezar. Yo me doy vuelta. Sí, usted. Tac, dejo. Digo, ¿qué pasó? Quedaba afuera, ¿viste? Claro. ¿Te imaginas? O arquitecto o abogado. Entonces, voy bajando, muy afectado, y me encuentro, estábamos en tiempo de Onganía, la actividad estudiantil estaba prohibida, me encuentro un tipo que sube con una valija, que yo no sabía lo que él tenía adentro, después supe, y me saca de ahí y me da un papel, Centro de Estudiantes de Ingeniería en la Resistencia. Y me dice, ¿qué haces acá? Y digo, me acaban de echar. ¿Cómo te acaban de echar? ¿En qué aula estabas? Estaba en tal lugar. ¿Pero y por qué? Supongo habrá pensado el tipo que estaría hablando, que me estaría copiando, nada. Lo concreto. ¿Quién es el docente que estaba a cargo? Y le digo, ingeniero Cretella. Cretella, acá lo conocemos como cretino, me dice el tipo. Vení, acompáñame. Volvemos al aula, quédate acá. Yo me quedo en la puerta abierta, va y habla con el tipo. Tum, 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 tum. Y veo que este otro se sonríe y dice, ¿y usted qué hace? ¿Dónde está su hoja? Ahí arriba. ¿Y por qué se fue? Vaya y termine. Ah, mirá. O sea, el presidente, me entero después, este tipo, famoso, es Pepe Muchnik, un
presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería en ese momento, obviamente, te insisto, en la clandestinidad, o sea, no se reunían más dentro de la facultad, sino afuera, claro. Y el tipo estaba ahí, muy bien. Resultado, no solo aprobé con muy buena nota, estuve entre los primeros 100 sobre 5.500, sino que después pude hacer el curso de ingreso, cursando, y entré a la facultad. Te marcó el camino. ¿Por qué me marcó el camino? Sí. Porque yo obviamente, a partir de ese momento, que me sentí obligado al centro, en términos de agradecimiento a la institución, Centro de Estudiantes de Ingeniería, que encima es histórica, la línea recta es uno de los centros más antiguos, desde antes de la reforma universitaria, y me eligieron delegado de curso. Ah, mira. Por eso te digo que me marcó, fui delegado de curso en ese momento, y como no nos podíamos juntar en las facultades, nos juntábamos los representantes de los cuerpos de delegados en distintos lugares, y en un partido, esta vez nos juntamos una vez a hacer una reunión en la hinchada de River. En la cancha de River, 11:30 de la mañana abrían las puertas. En ese momento se jugaba en el fútbol argentino tercera, reserva y primera. Eran 3 partidos. Yo iba con los sándwiches de milanesa que me daba mi vieja. Y todos los que eran socios de River, y este tipo también, un tal Rogelio Senar, que era el presidente del cuerpo de delegados de Filosofía y Letras, que era de los más combativos en ese momento, estamos todos reunidos, charlando sobre lo que se iba a hacer, sí, en términos de lo que era la resistencia a lo que ahora podríamos denominar dicta blanda, porque al lado de lo que vino después, la Onganía Levington-Lanús era, claro, una dicta blanda. Y de pronto estábamos reunidos, charlando qué pasaba en cada facultad, que esto, que el otro, qué sé yo, y sube una brigada de la Policía Federal, agarra a Rogelio Senar y a todos los que lo rodeábamos a devoto. Así que yo, que acababa de terminar mi ingreso, en celulares, o sea, los celulares son unos camioncitos, todos de chapa, sí, que adentro tiene celditas, y íbamos todos apretados, todo, y nos llevaron a devoto. Pues imagínate, ¿Cómo siguió eso? Yo tenía 18 años recién cumplidos. Claro. No tenía libreta en ese entonces fue el último año de libreta de enrolamiento. No tenía ni siquiera el documento de mayor de edad. Y bueno, estuve en devoto. Por el Centro de Estudiantes de Ingeniería, por haber sido dirigente. Años después, bueno, salí por gracia, se denominaba en ese momento. Mi viejo era el inspector de todas las escuelas generales del país. Claro. Yo estaba preso, no podía ser. Bueno, lo concreto es que fue bastante dura esa experiencia para mí. Estuve casi 14 días, barría, La Leonera se llama el lugar donde entran los presos. Bueno, conocí todo lo que fue. Por reunirse a dialogar acerca de lo que estaban pasando en ese momento, sí, porque te metían, claro, no acusado de nada, no te juzgaban, no tenías pena. Era un edicto por el cual, claro, al no existir democracia, te tenían preso lo que quisieras. Primero 14 días. 14 días, entre 12 y 14 días estuve adentro, salí para Navidad, antes de Navidad. Me habían alterado el pelo. Si yo te hubiera sabido, te traía el libreta de enrolamiento para que vieras lo que era mi cara, el corte de pelo adentro, claro, una cosa. A nivel de que estuve después más tiempo adentro, sin salir de mi casa, por esto y por cómo había quedado marcado. Pero claro, después empecé la facultad y ya ahí sí fundé la Franja Morada de Ingeniería. Me eligen, cuando todo el peronismo ganaba en todas las facultades, en Ingeniería me tocó ser presidente a mí. Así ya lo creo. Y por eso que te digo que me marcó mucho. A partir de ahí me metí en la política, fui dirigente estudiantil, viajé por el mundo por eso, bueno, etcétera y demás. Y cuando llega la democracia, bueno, yo ya era ingeniero. ¿Eso cuánto tardaste desde que arrancaste a los 18 y medio, 19? ¿A qué edad te recibiste? Yo me recibí en el 77, o sea, tenía 26 años todavía, 27 años recién, porque perdí 2 años siendo presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería en el 74, surge lo que se denomina la AAA, sí, la Alianza Anticomunista Argentina, que en democracia, Isabel Perón todavía estaba, antes de la dictadura, empieza a hacer desaparecer gente y bueno, y hay atentados contra Hipólito Solari Yrigoyen, amenazas, hay artistas que se tienen que ir del país, bueno, todo lo que sufrimos. Y en mi caso,
yo era dirigente estudiantil nacional, no había celulares, entonces yo lo llamaba a mi viejo, lo llamo a mi viejo un día y me dice, ¿viste La Razón? No. Bueno, me dice, anda a conseguirla ya. En La Razón, que era un diario de la tarde, a la tarde salía en La Quinta y La Sexta, una a las 5 de la tarde y otra a las 7. Bien. En el de La Quinta había un comunicado de la AAA entregados a Metros de Olivos, por uno de los famosos Falcon, donde se había dado a conocer una cantidad de nombres de dirigentes estudiantiles que estábamos condenados a muerte por la AAA. Entonces, bueno, yo... ¿Estabas en esa lista? Estaba en esa lista. Yo era presidente del Centro Estudiantil de Ingeniería. Balbín lo había acusado a López Rega, hablaba del entorno. ¿Cómo llegabas a aparecer en esas listas? ¿Cómo llegabas? Porque era, digamos, dentro de lo que era la dirigencia estudiantil, se elegía a los que teníamos mayor responsabilidad y por más que fuera radical, lo que era la AAA no tenía, para ellos, para que tengas idea, tenían un lema a través de una revista que se llamaba El Caudillo, que era de la derecha peronista, cuyo lema era el mejor enemigo, el enemigo muerto. Entonces yo aparezco en esas listas, bueno, ingenieros y demás me guardan, empecé, los amigos me llevaban a dormir a distintas casas. Sí. Obviamente después llegó el golpe, por eso ese año no podía. ¿Cuál es la lógica? ¿Te van a buscar a tu casa, a tu domicilio? Sí, o aparecías, a ver, a un compañero mío, yo era el presidente del centro, a mi secretario gremial del centro de estudiantes, Daniel Wiener, entra a rendir, cuando sale lo agarran y lo mataron. Nunca más. A nivel de que yo voy caminando por la calle y veo colgado Crónica con la cara de un tipo y el título catástrofe era encontraron muerto a Galimberti. Lo confundieron con Galimberti, claro. Era un dirigente de la JP. Y era Daniel Wiener, claro, que era secretario general mío. A todo esto, a diferencia de hoy cuando terminás la facultad, que decís, bueno, sí, me quiero poner a trabajar, no, vos estabas sobreviviendo, o sea, estabas huyendo, escondiéndote para que no te maten, básicamente. En esos años sí, luego volví a la facultad después del golpe, terminé de cursar. Llego después del golpe acompañado por un diputado entonces y un abogado para ver cómo estaba la situación, porque habían intervenido mis centros de estudiantes, el centro de estudiantes. Bueno, entonces entro y veo que me vencía el plan. Yo estaba en lo que se denomina Plan 74. Entro y me vencía el plan. ¿Qué significaba eso? Me cambiaban, me originaba que tenía que estudiar 3 años más, por lo menos. Claro. Cursar 3 años más. Dije, no, largo a la mierda. Me fijo y digo, lo voy a hacer. Hablé con mi viejo y le dije, viejo, ¿me bancarías? Tenía que cursar 16 materias y dar en un año y dar 18 finales. En un año. En el otro. 16, y tenía un año para terminar de cursar. Podías cursar 5 relatividades. O sea, yo cursaba Organización Industrial 1, Organización Industrial 2, Organización Industrial 3, todas a la vez. No. Cuando en realidad las correlatividades... Bueno, estadística junto con... Bueno, todas así. Industrias 1, Industrias 2, Industrias 3. Vivías ahí, vivías... Todo el día. Todo el día. Todo el día. Esto que era el último año, pero que eran los últimos 2 años. Los últimos 2 años. Los 2 últimos 2 años. Todo el año 76 estuve cursando, terminé de cursar 16 materias y en el 77 di 18 finales. Solamente me cagaron por política en 2, porque les había jodido el decanato a 2 de ellos, los profesores, y volví a darlas y las aprobé con 10 a las 2. Yo terminé con un promedio distinguido en toda la carrera, pese a esos 2 bochazos. Quiero decirte que muchos compañeros míos ni siquiera querían integrar grupos conmigo porque tenían miedo de que como yo había estado preso, había estado condenado, condenado. Con lo cual me tuve que arreglar, pero sí tuve también muchas solidaridades hasta de los docentes. Yo siempre me acuerdo de alguna docente que iba y solamente, yo tenía que dar química orgánica y química inorgánica. Entonces tenía que ir a los laboratorios, iba a los laboratorios y muchos docentes no querían darme a mí por el hecho de lo que significaba. Entonces había algunas docentes, mujeres particularmente, que se jugaron muy mucho y que, bueno, yo logré terminar haciendo todos los trabajos prácticos, claro, cursando regularmente, no di libre ninguna materia, con lo cual hice los prácticos y luego ir a rendir y estoy muy agradecido. Después, claro, obviamente, en función de eso, mi historia siguió atada a la facultad y
Voy y vengo, fui No, referente sí, de digamos. graduados, fui subsecretario de Relaciones Institucionales de la propia facultad en tiempos de democracia, bueno, este tipo de cosas. Después quiero que hagamos un resumen de todas las cosas que fuiste haciendo porque, o sea, me lo contaste varias veces en las veces que nos hemos reunido y digo, es increíble. O sea, hoy sos referente de economía real y comercio exterior. Sí. Digamos, ahora vamos a ir a eso, pero más allá de eso sé que tenés, o sea, quiero ir a tocar dos temas particulares. Uno, que tenés más títulos, o sea, universitarios. Me contaste que estudiaste psicología y demás. No solo. Por eso. Y no solo eso, sino que también el hecho de que, o sea, la historia de que te cambiaste el nombre para poder estudiar. Justo. Vamos a eso. Sí, señor, porque tiene que ver con uno de los títulos. En el 76, 77 me recibo y entonces yo no podía laburar. Ya estábamos en la dictadura. Contexto de dictadura, claro. Estábamos en dictadura. Mandaba mis currículum y nada. En ese momento vos tenías lo que se denominaba ficha. Sí. En mi caso yo tenía lo que se denominaba ficha negra, que no era que te tenían que buscar y ibas preso, pero no te daban laburo. O sea, lo que aparecía cuando yo enviaba era no aconsejable su incorporación. ¿Hacia dónde lo enviabas? ¿Cómo era el medio? A ver, yo era ingeniero industrial, mandaba a las empresas, a las industrias, escribía y te llamaban y te decían, mire, acá aparece... ¿Qué lo enviabas por correo? Por correo, claro, o personalmente, Claro. iba a las oficinas de personal. Bien. Y aparecía no aconsejable mi incorporación. Entonces, uno de los ingenieros, mayor que yo, que había sido presidente también había sido directivo de Línea Recta también en otro tiempo, mayor que yo el tipo, que me había conocido mi vieja había sido maestra de sus hijos, ingeniero Edgardo Slemenson. Después fue secretario de Vivienda con Alfonsín. Él tenía un estudio muy importante, construía obras en Belgrano, fundamentalmente, después en el resto del país, tipo un capo, un calculista, bueno, bien. Me llama y me dice, sé que no podés laburar, te ofrezco asociarte. Y el primer laburo mío fue socio del estudio Slemenson, Clause y Ponce. Así que yo hice dirección de obra. Los ingenieros industriales, teníamos una gran habilitación. Claro. Podíamos estar en química, en mecánica, en esto, y teníamos lo que se denomina la habilitación para ser directores de obra, no cálculo, pero directores de obra. Director de obra quiere decir que te dan el carnet, la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en aquel momento, sí. Todavía no gobierno de la ciudad, era municipalidad, te da el carnet de constructor de primera. O sea, podía yo estar a cargo y mi nombre estar en los carteles de ¿En la las obras. operatividad qué hacías? Claro, en la operatividad, coordinar gremios. La tarea del director de obra es coordinar gremios, que el yesero entre a tiempo antes del pintor y que ya esté el pintor esperando en el momento que termina el yesero, etcétera, etcétera. Estabas coordinando gente. Coordinás, vas, visualizás cómo se hace el llenado en aquel momento. No estaban estos camiones mezcladores de hormigón, sino que vos tenías que ir Claro. y ver cómo las cuadrillas, en general de paraguayos, armaban el pastón y cargaban las losas y cargaban las Estamos columnas. hablando del ámbito privado. Privado. El ámbito privado. Y entonces dije yo, a ver, ¿cómo puedo hacer para chequear el momento en el que esté ya blanqueado? Porque yo quería ir a laburar a las industrias igual. Sí. Entonces me dicen, mira, la mejor manera es anotarte en lo que se llamaba la Escuela Superior de Investigación Operativa. Bien. ¿Que estaba en manos de quién? De la Armada. Entonces voy un día Qué locura. y en lugar de... me presento, me vengo a inscribir y en lugar de poner Miguel Ponce, pongo Miguel Ignacio Ponce. Y me llaman y me dicen que sí, que puedo estar anotado. ¿Por qué? Por esta ineficiencia argentina. Yo tenía, después me enteré cuando llegó la democracia, tenía 2 prontuarios en la CIDE. Uno, Miguel Ponce, alias El Negro, dirigente estudiantil, y otro, ingeniero Miguel Ponce, blanqueado, sin nada.
Entonces me anoté, pude anotarme y me recibí de licenciado en análisis de sistemas. Para aquellos que no lo sepan, ¿la CIDE qué es? CIDE era, en aquel momento, el Servicio de Informaciones del Estado, que serían los espías, llamémosle así, ¿no es cierto? Vamos a llamarle así. Lo que es ahora la AFI. Bien, a partir de ahí me di cuenta que podía pedir y empecé a escribir. Y del primer lugar que me llaman es de una multinacional francesa, Monofort, perteneciente al grupo Saint-Gobain Pont-à-Mousson, que me entrevista un francés que se llamaba Pierre Crucillard, que era agregado comercial honorario permanente de la Embajada Argentina de Francia acá, y me dice, mire, estamos buscando ingenieros jóvenes, esta empresa, yo soy un enamorado del marketing, vengo de Brasil, y esta empresa no hay marketing. El marketing casi no existía, claro, en Argentina en ese momento. Te estoy hablando del año 77. 78. Bien. 78. Pregunta. Y empecé a hacer marketing. Fui el primer tipo de marketing ahí y desarrollé eso hasta el 83. O sea, desarrollé todo el área de marketing. Esto era fibrocemento y plásticos, la empresa más importante junto con Eternit. Luego Eternit terminó comprándola y quedó con el monopolio de eso. Me quedó algo pendiente de lo anterior. Dale. ¿Cuál fue la ineficiencia, digamos, para repasarla, ¿no? De la que te pudiste como salir de esa lista negra para poder conseguir ese trabajo. Me enteré después, en el 83, cuando llegó la democracia. Porque, o sea, ¿cambiaste tu nombre en dónde? Mi nombre estaba... ¿Cómo era? Yo me inscribo y cuando la ficha mía de ingeniero Miguel Ponce va a la CIDE, no apareció rebotada diciendo no aconsejable su incorporación. O sea, me habían armado una nueva ficha y que estaba mi ficha anterior. Ingeniero Miguel Ignacio Ponce. Ingeniero Miguel Ignacio Ponce. Chao. Y antes, la otra ficha mía para los servicios era Miguel, alias El Negro, Ponce, dirigente estudiantil. Esta era ingeniero. Claro. Porque usé el Ignacio. Claro. Que paradójicamente, miren lo que es increíble, ahora estoy asociando. Yo soy Ignacio, Juan, y ustedes saben, mi hijo es Juan Ignacio. Mi viejo era Agustín Ignacio de Jesús y mi abuela, Ignacia, casada con Ignacio Ponce, era la mano derecha del cura Brochero que acaban de hacer ahora santo. Mirá. O sea, viene 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones de Ignacio y yo no usaba el de Ignacio. Increíble. ¿Por qué no usaba el de Ignacio yo? Porque para mí el Ignacio era un nombre cheto. Mirá, Nacho. Un nombre cheto. Para mí no iba con vos. Entonces, yo usaba, todo el mundo me conocía por Miguel Ponce. Claro. Hasta cuando hacía tarjetas ponía Miguel y Ponce, que mi viejo nunca me reclamó nada. Ojo, mi abuelo Miguel, yo tengo 2 nombres con origen, antes, como se hacía antes. Mi abuelo materno era Miguel Gutiérrez, y mi viejo era Ignacio. Bueno, el Ignacio es por Ignacio. Tenemos que cambiar todas las redes sociales, poner Miguel Ignacio Ponce. Aparte que aparece el futbolista de no sé qué club, ¿viste? Aparece en Google. En Google aparece un Miguel Ponce. El C urgente. Sí. Y de marketing me estabas contando. Claro, bueno, me tocó... ¿Cómo desarrollaste todo el departamento de marketing? Fue muy bueno, una experiencia muy buena, porque fue en el 81 empecé, y en el 82 llegó la guerra de Malvinas. Claro. Entonces, las empresas empezaron a tener, particularmente las empresas europeas, empezaron a tener algún tipo de problema para todo el tema comercial, ¿no? Claro. O sea, bueno, Argentina estaba en guerra y todo. Entonces, trajeron un tipo que era muy especialista de Reebok, una empresa inglesa. Reebok, la de las zapatillas. Sí. El capo de Reebok era un brillante, reconocido internacionalmente, especialista en marketing. Excelente. Y entonces el francés lo trajo para que fuera él el gerente y yo el subgerente. Ah, genial. Sí. Estabas mano a mano con... Mano a mano con eso. Así que aprendí muchísimo. Yo había desarrollado mucho. Había empezado haciendo investigaciones de mercado. Claro. Después estrategias de marketing. Ya me había empezado a especializar en esa temática. Que además me vino bien después para la política también. Claro. El siempre, sí, lo del marketing siempre me salió naturalmente. Bueno, nada. Y cuando estoy ahí, tengo también una anécdota muy linda. El gerente era un tipo muy riguroso, terriblemente riguroso.
Y yo por entonces ya estaba militando para el retorno a la democracia, ¿no es cierto? Entonces ya era dirigente juvenil, habíamos fundado en el 81 el Movimiento Renovación y Cambio con Raúl Alfonsín, etcétera y demás. Bueno, yo era referente. Y entonces una de las publicaciones en aquel momento se llamaba, de las más famosas, se llamaba El Porteño. Me acuerdo que me habían hecho un reportaje, yo ni sabía para qué era, nada. Y un día la casa central de Monofort estaba en San Martín, casi Corrientes, y las plantas industriales estaban en Espeleta, en San Justo, etcétera. Entonces, yo estaba en la casa central, el francés también. Un día el tipo sale caminando y se queda parado en el kiosco, porque me lo contó el kiosquero después, el de la esquina, se queda parado mirando una revista de las que él tenía colgada y la arranca directamente, como con bronca. Sí. Le dice al kiosquero, que era el que traía los diarios, en aquel momento todas las empresas recibían diarios de papel, ¿no es cierto? Anóteme esto. Y se va, el tipo caliente. Era El Porteño. En la tapa del Porteño estaba un título que era toda la primera plana: La generación de la guerrilla. Y 3 fotos, la mía, la de Carlos Olubica y la de este periodista, el barbudo, de voz gruesa, ¿cómo se llama? El periodista Aliberti. Los 3 somos del año 50, uno dirigente sindical, yo dirigente estudiantil y el otro dirigente de medios, qué sé yo, mediático. Sí. La generación de... Claro, es un título que habían puesto. Estamos hablando del año 82 todavía. 82. Me llama el tipo y me tira sobre la mesa eso. Yo dije, bueno, ya estoy echado de acá. Claro. No tenía idea de que... Eso fue una viveza del periodista que hizo a la tapa para vender. ¿O te hacían socio o no estabas? O sea... Entonces, el tipo me dice, ¿usted está en política? Me dice, el francés. Sí, le digo yo. Y yo recién me entero ahora. Bueno, le digo, la política está prohibida en la Argentina, todavía no estamos en democracia, ya llegará. Y me dice, mire, yo tengo relaciones con Francia, sí, le digo, lo sé, usted es agregado. Bueno, me dice, quiero que, como usted tiene una mirada diferente a la de todos los técnicos acá, yo soy amigo de Chirac. Chirac, que en ese momento era el alcalde de París. Es amigo mío y va a ser primer ministro. El tipo se adelanta, era de la derecha francesa. Listo. Entonces me dice, estaba Mitterrand de presidente. Mitterrand era socialista. ¿Qué habían hecho? Habían nacionalizado todo el grupo Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, y me dice el tipo, yo quiero que usted vaya, se junte con Chirac de parte mía y que él le explique cómo ha sido todo el proceso de socialización. ¿Por qué? Porque me interesa saber qué es lo que hay que hacer para cuando gane Chirac y volvamos a privatizarla. El tipo se adelanta. Se adelanta. 3 años, 2 años a lo que iba a ocurrir. Bueno, y así viajé a París con una carta de él. El tipo, en lugar de rajarme... Bueno. ¿Primer viaje a Europa? ¿O ya había estado? No, ya había estado como dirigente estudiantil en su tiempo, en congresos, había estado en Rumania, en muchos lugares. En Rumania me tocó conocerlo, el que presidió el congreso fue Nico Ceausescu, el hijo de los Ceausescu que estaban, todos terminaron colgados, salvo el pibe que terminó muerto por cirrosis. A las 10 de la mañana él estaba chupado, una cosa terrible. Bueno, era el presidente de la Juventudes y de la universidad. Ahí lo conocía, el presidente de la UNEF, la Unión Nacional de Estudiantes Franceses, que es el que empieza haciendo el homenaje a la reforma universitaria. El tipo emocionado. Bueno, cuestión que estabas en París. Estaba en París. Bueno, yo estuve estudiando, fui a la Ville de París, ahí. La verdad es que fue una experiencia muy buena, pero ¿a qué voy? Sí. Llegué el 83 y en el 83 ya el tipo me daba más juego y me dice, ¿usted va a ir de candidato? No, le digo. Yo me dije, no, y entonces, bueno, le digo yo, mire, gana Alfonsín.
Él no creía que iba a ganar Alfonsín y a mí me designan subsecretario de Industria y Comercio. Entonces el tipo estaba... 83. 83. El tipo estaba tan contento En el 83. que me dice, no quiero que se vaya de la empresa. Quiero darle una licencia sin goce de sueldo, pero que a usted le va a servir por si cuando termina o se tiene que ir, puede volver a la actividad privada. Subsecretario De Industria y Comercio. de Industria y Comercio con de Alfonsín. Con Raúl Alfonsín. Nunca, lo único que me pidió, nunca me pidió nada. Yo tenía mucho miedo por el tema de que quedar comprometido con los empresarios. Lo único que me pedía era una vez al mes o cada 2 meses me invitaba a comer a los mejores lugares de Buenos Aires para, o a su casa, para exclusivamente hablar. Hablar. Él hablaba más que yo y me decía cómo miraba y cómo el mundo, cómo Francia, cómo sus relaciones miraban lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Nunca me pidió nada. Yo no volví a Monofort después, renuncié. O sea que, a ver, para hacer una síntesis de todo esto, no es que fuiste escalando, obviamente, ¿no? O sea, fuiste estudiando y haciéndote un nombre, pero de esa forma fue como llegaste a lo más alto en el ámbito público y privado, ¿o no? A ver, yo creo que se dieron circunstancias. Haber sido el primer presidente radical de un centro de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires fue una circunstancia. Claro. Digo, no había habido antes nada, se dio el primer boom, porque todavía Alfonsín no era presidente, esto fue cuando, estamos hablando del 73, en tiempo de Cámpora. Bueno, son circunstancias. Haber sido el primer tipo de marketing dentro de una multinacional como era Monofort, son circunstancias. Uno las va aprovechando en todo caso. Y no haber ido de candidato, fui candidato a diputado en la lista, pero obviamente cuando llega el momento de que se gana y elegir un lugar, fui el primer subsecretario de Industria y Comercio de la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad que era segundo distrito industrial y no tenía ese cargo, y primer distrito comercial en ese momento. Muy loco. Tengo otra anécdota también vinculada a esto y al cargo. Me toca ir, yo termino el 89 y voy a Naciones Unidas. Estuve a cargo de la oficina para Argentina, Paraguay y Uruguay de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. Y me toca hacer, diríamos, ya en tiempos del menemismo, esto era un cargo internacional, así que de hecho yo tuve problemas en tiempos del menemismo, pero había que reactivar 2 tratados, el tratado de asociación particular con Italia y el tratado con España. Con Italia era más fácil, porque ahí estaba ONUDI, la Organización de Naciones Unidas, tenía una oficina donde yo estuve laburando en Milano. Entonces, el esquema de Italia, al no estar ONUDI en España, no se podía replicar. Entonces digo yo, ¿cómo carajo hacemos? ¿Y cómo intervenía Argentina ahí? O sea, ¿por qué? Había un acuerdo entre el Reino de España y Argentina, la República Argentina, para dinamizar la vinculación entre las pymes, la internacionalización de pymes, asociarla con, buscarle contrapartidas en Europa, en este caso en España. Ese tratado sigue vigente todavía. Entonces me tocó y digo, ¿cómo podemos hacer? Entonces lo primero que hago es hablar con algunos chicos exiliados que andaban allá y me dice, mira, en España con que armes el cuadrilátero industrial de España es Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia. Esas eran las 4 regiones, ciudades más industrializadas. Entonces yo dije, ya que no está ONUDI, lo que hacemos es hacer acuerdos con el sector privado. Y entonces arreglo con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, con la Cámara Industrial de tal, bueno, y llego a Bilbao, donde me había puesto en contacto con el que era el canciller de Bilbao, un tipo Josu Legarreta, que el hermano de él era, creo que cura o algo parecido acá en Argentina. Y claro, él venía mucho a Argentina porque la mayor colonia vasca en el exterior está en Argentina. Entonces, ellos, después del franquismo, a lo eligen canciller, pasó a ser mi contraparte allá. Yo, como lo conocía él, me recibe. Entonces, me instalo en uno de los hoteles ahí frente al Guggenheim, del otro lado del río, en Bilbao.
Y me recibe el tipo, estaba en plena campaña electoral, me recibe y me dice, mira, Miguel, acabas de llegar esta noche, nosotros tenemos el cierre de campaña del candidato. El candidato se llamaba el Lendakari, sí. Goicoechea, y hay un acto, ¿vos querés venir? ¿Qué sé yo? Bueno, sí, dale, vamos. Era como un Luna Park lleno donde hablaban los candidatos y hablaba también. Sí. Me ponen al lado de la mujer del Lendakari. Entonces entran a contar los saludos, qué sé yo. Yo no tenía idea de la dimensión de lo que era Argentina, ¿no? Entonces de pronto dice, bueno, se encuentra presente y queremos agradecer la presencia del ingeniero Miguel Ignacio Ponce de la Unión Cívica. ¡Ah! Se venía abajo. Claro, no había un vasco de los que estaba ahí que no tenía un pariente en la Argentina. No, claro. Una cosa terrible. Así que la admiración que había, bueno, que fue muy lindo, todo, la mujer muy humilde, para que tengan idea de lo que es el separatismo, ¿no? Estaba la bandera de la Unión Europea con una estrella más, que era la del País Vasco, y la bandera vasca. La bandera española directamente no existía. Ya a mí me había impresionado, porque en el viaje entre el aeropuerto y el aeropuerto estaba en Vitoria y el hotel en Bilbao, todo el camino, no había visto propaganda política, había visto un único cartel que era un hermoso paisaje de la campiña vasca con una banderita española. Ah, mirá. Y un lema que decía, en este bello paisaje hay una sola cosa que sobra. La bandera española. No. Tremendo. Era lo único que había. Por eso, en el estrado estaba la bandera de la Unión Europea y la bandera vasca. Qué increíble cómo cambió la propaganda política, ¿no? Digamos, de entonces ahora. Estamos transitando, ¿no?, la generación donde Milei gana por las redes sociales. Absolutamente. Y ahí la propaganda política era un papel, carteles, todo, sí, no existía. Todo. Todavía no estaba internet, digámoslo. Claro. Entonces, bueno, tenemos esa noche que estamos ahí, qué sé yo, en ese acto, me trae al hotel de vuelta y me dice, mira, no vas a poder dormir todo lo que pensaba, yo sé que estás cansado, pero resulta que mañana cierra la revista del gobierno vasco y queremos darte la tapa, pero me gustaría que escribieras un artículo. Antes te voy a pedir que me des todos tus apellidos. Bueno, le doy mis apellidos. Me tocan la puerta y volvía Josu Legarreta a decirme, mira, no sé qué escribiste, me dice, pero vas a tener que agregar o cambiar algo. ¿Por qué? Y me dice, porque esta es la revista oficial del gobierno y ¿te acordás que te pedí tus apellidos? Me dice, bueno, Rivarola es apellido vasco, no me digas. Y además tiene significado en euskera. Y el significado me parece que tiene algo que ver con vos. ¿Qué quiere decir Rivarola? Industrias municipales cercanas al puerto. ¿Y el apellido de tu vieja? De mi viejo. El segundo apellido de mi viejo. Y yo acababa de dejar de ser el primer subsecretario de Industria de la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Te voy a decir, los condicionantes existen o no, qué sé yo. Pero lo concreto es que se dio eso. Así que escribí todo un artículo donde... Todo sesgado, ¿no? Recordaba a mis mejores amigos, que son paradójicamente apellido vasco, Avaroa, Bereciartúa de Rosario, Arteaga, Subieta, todos tipos que fueron importantes en mi vida y que obviamente tenían apellidos vascos. ¿Alguno de esos era el que vivía en Uruguay? No, el que vivía en Uruguay, cuando vos hablas de vivir en Uruguay, en realidad es el mismo Gerardo Slemenson, que me guardaba acá. Cuando la cosa se puso pesada, él tenía una casa en la península, bien adentro, bien en la península, y cuando el tema se puso muy pesado, con la AAA. Con la AAA, entre comillas, me dice, ¿por qué no te vas a Uruguay? Yo no quería irme, no quería abandonar el territorio, abandonar a los amigos, pero justo era verano, entonces digo, bueno, vamos a tomar unos 15, 20 días hasta que calare un poco el tema. A uno de los chicos nuestros del centro de estudiantes lo habían torturado dentro de la facultad, en lo que se llama el canal de experiencias. Hay un canal de experiencia que es un lugar donde simulan viento, un túnel de viento para todo lo que es diseño de ingeniería naval.
Entonces arman los buques ahí, todo en las maquetas, hermoso. En ese lugar, que está muy apartado dentro de la facultad, un segundo subsuelo de la facultad, ahí lo habían torturado a este chico. Bueno, entonces me voy a Uruguay. Y en Uruguay, por, entre comillas, seguridad, me colocan en un dormitorio, una habitación, porque yo me agarro, ¿cómo se llama la enfermedad del hígado? Hepatitis. Entonces tenía que estar guardado, qué sé yo, 15 días, 20 días para no contagiar. Y estaba en ese lugar, claro, muy loco, porque tenía solamente una ventanita que daba a un jardín, al piso de un jardín. O sea, la habitación estaba hundida, con lo cual era como si estuviera en una cárcel del pueblo. Claro, bueno, claro, viendo ahí por la endejita. Me tenía que levantar y ver una endejita y ahí me entraba la luz. Muy loco. Así que estuve guardado, te diría, muy tranqui, porque sabía que ese lugar no iba a haber problema. Además estaba en Uruguay, ¿no es cierto? Pero me recuerdo mucho eso. Fue un tiempo de mucha reflexión, porque me permitió, insisto, no había celulares, así que tenías algo para escribir. Me pasaba leyendo, me pasaba escribiendo a mano, apuntes, estudiando algunas cuestiones, leyendo historia. Me traían los amigos algunos libros, como para, bueno, me comí creo que 20 días y me volví a Buenos Aires. Entradas, obviamente, tipo clandestinas. Había que pasar, me esperaba el viejo, bueno, este tipo de cosas. Así que... Esto en Uruguay igual. Esto en Uruguay, sí, estaba en Uruguay, estaba tranqui. Había ¿Pero por qué clandestinas las entradas? ¿Por el tema de la hepatitis o por lo otro? No. Acordate, estamos hablando de tiempos finales de la democracia, antes del golpe. Estoy hablando de fines del 75, comienzos del 76. Todavía no había habido el golpe militar, pero el tema estaba muy duro. Claro, no, todavía era muy duro. Y más allá. Después estuvo más duro, ¿no es cierto? Pero voy al hecho esto. Nosotros siempre decimos que en el 76 se institucionalizó la AAA. Es decir, la violencia del Estado, que antes era clandestina, porque la AAA y también la guerrilla era clandestina, se institucionaliza con el tema del golpe. Pero vuelvo a lo universitario y a lo ingenieril. Entonces logré armar ese esquema en España, por el cual todas mis contrapartes, en lugar de ser la Organización de Naciones Unidas, pasaron a ser las gremiales empresarias. Y fue un tema de buena creatividad eso, porque la verdad que quedó como modelo, y hoy en día tengo muy buena relación con las organizaciones privadas de España que representan... De manera simple, saltaste al Estado lo que se podía hacer y dijiste, me voy para hacerlo por el lado privado. Absolutamente, ya que no se podía hacerlo por el lado... Más que del Estado, de lo que sería la cooperación internacional, porque las Naciones Unidas, de alguna manera, es un organismo... Y tenés un máster en innovación, o sea... en ese entonces no lo tenía. Mirá, hice después hice en Bolonia, sí. Después de la subsecretaría. A ver, yo siendo subsecretario de Industria y Comercio, me invita... la Escuela de Psicología Social, Pichon Rivière, me invitan, porque yo había colaborado con ellos, a hacer psicología social. Y fue un momento de mi vida muy particular, donde de mucho movimiento mío, 40 años, ya tenía experiencia privada, tenía experiencia pública, y habitualmente cuando uno cumple los 40, como que hay algún tipo de movida, ¿no es cierto?, Bueno, y me invita la directora, la ex mujer de la última mujer de Pichon Rivière, me invita a que haga la carrera. La carrera son... ¿La carrera o el máster? No, carrera de ingeniería, de psicología social. Ok. Empezás siendo observador, después sos coordinador de grupo y terminás siendo psicólogo social. Me toca de compañerita de grupo Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, diputada de izquierdas. Y bueno, yo venía de la experiencia años atrás de haber dirigido un centro de estudiantes. En esta escuela, como era privada, no había centro de estudiantes, así que ella y yo formamos el centro de estudiantes de psicología social. No, o sea, sí. No paraste de formar centro de estudiantes y después los dirigiste. Después lo dirigiste, sí, hace no mucho. Fue muy loco eso. Siempre metido y como muy particular fue. Con algunas cosas muy
que me acuerdo como si fuera hoy, ¿no? Muy particulares, porque tuvimos que resolver, fue muy difícil por todo lo que implicaba. A mí me vino muy bien en términos de autoconocimiento, de vinculación. Me especialicé dentro de la Escuela de Psicología Social en organizaciones. O sea, todo lo que tiene que ver con vínculos para mí fue muy importante. Construcción de distancia óptima. Todo ese tipo de cosas para mí fue muy bueno. Y además pasé experiencias muy locas ahí. Nos toca el hijo de Suárez Mason. Suárez Mason había sido un general de los más sanguinarios en tiempo de la dictadura militar. Y el hijo estaba estudiando ahí. Entonces de pronto... ¿Psicología social? Psicología social. Entonces de pronto en su grupo, como vos tenés que hablar de los sentimientos, de los vínculos, saltó la cosa esta. Y muchos querían que lo echaran al tipo de ahí, por el viejo. Entonces, bueno, y tuvimos que hacer una asamblea para resolver qué se hacía. Finalmente... logramos que hubiera tolerancia y el tipo que era hijo de un torturador y que un tipo que tenía cargado muchos desaparecidos atrás, logramos que hubiera una comprensión en el grupo. Lo cambiaron de grupo porque eso había saltado en un grupo, lo cambiamos de grupo, pero el tipo pudo hacer su escuela de psicología. Viste que tenés las dos caras de la moneda cuando hablas cuando pasás por la etapa de la adolescencia, de que o te recontra agarrás de lo que hacían tus padres o tus abuelos, o como que tenés un montón de conexiones, o sos la otra cara de la moneda. Buenas, espero que te esté gustando el episodio, que estés pasando un buen momento, que te estés nutriendo de información. Algo que te voy a pedir rápidamente es si te podés suscribir, nos ayudás un montón para que podamos traer más invitados y demás rubros, y de que le mandes este mismo episodio a 3 amigos para que YouTube nos lo difunda. Gracias y seguí disfrutando. Absolutamente. O sea, está el pibe que, por ejemplo, no sé, tiene el papá que lo vio laburar y romperse el culo toda su vida y que de repente quiere ser emprendedor y como tener sus horarios, tener esa libertad, y después tenés la otra cara de la moneda, el papá emprendedor, empresario, y está el pibe que quiere seguir su camino más formal y... Absolutamente. Y te cuento algo histórico en la Argentina. La mayoría de los tipos que se dedicaron, muchos de ellos a la guerrilla, montoneros, sus viejos habían sido antiperonistas o militares del 55. O sea, la rebeldía se daba en que se pasaran de rosca al otro lado. Claro. Es muy, muy particular. En lugar de ser una rebeldía, diríamos, de normas, de independencia, que esto, que el otro, no, pasaban a ser lo contrario de los padres. Claro. Hijas, como también en el Nacional Buenos Aires, muchos de los dirigentes estudiantiles que habían ahí, que se dedicaban al tema de derechos humanos, eran hijos de militares que habían sido torturadores. Claro. Entonces era una cosa muy loca, muy particular. Pero esto que vos traes es así. Alguna vez habría que estudiar en profundidad qué significa el buscar el antagonismo a esos niveles. Ya cuando además en un país como el nuestro se meten los temas de violencia, ya tiene otra complejidad. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Y otra gravedad. Personalmente me pasó que yo pensaba que era la contracara de, por ejemplo, mi viejo. Yo decía, no, mi viejo que está laburando todo el día, no, o sea, yo quiero emprender, y veo a mi viejo que, claro, yo terminé cayendo después en una reflexión de decir, pará, mi viejo es emprendedor. O sea, mi viejo arrancó a laburar a los 12, 11 años en la calle arreglando autos, engrasado hasta acá, digamos, y fue de a poco, ¿viste? O sea, a los 16 abre su primer taller, a los 18 tiene su primer socio y va así escalando hasta que de a poco, ¿viste? Digamos, la fue viendo, se fue especializando, pero todo laburando, todo haciéndose. Y yo se me pongo a pensar y digo, claro, hoy viste que se valora más el know-how. Sí, valora más el cómo hacer las cosas, después vamos más a que ir a el eso. título, sí, señor. Más que el título. Uh-huh. Y yo digo, claro, yo en un momento pensaba, no, yo soy distinto a mi papá. Mi papá me dice que tengo que estudiar esto y lo otro, ¿viste? Yo dejé 2 carreras universitarias. Entonces digo, no, ¿qué hago? ¿Qué hago de mi vida? O sea, como que entré como en ese loop de decir, no sé qué hacer. O sea, yo no quiero parecerme a él, pero después digo, pará, soy re parecido a él. Mi papá es un emprendedor, al fin y al cabo. Y desde mi punto de vista, recontra exitoso. Y tiene una familia, claro. taller mecánico. Me quedó mucho esto de lo que dijiste, ¿qué quiero ser? Pues es que yo no sé si sigue existiendo hoy. En mi tiempo, en la Universidad de Buenos Aires, había lo que era una oficina de orientación vocacional. Bien. Creo que seguía existiendo dependiendo del rectorado directamente, donde los estudiantes iban y hablaban con no profesionales, a diferencia de lo que yo esperaba. Sí. No te encontrabas con profesionales ahí, sino que los que miraban un poco, no sé si aptitudes, gustos. Sí.
Y después a mí me tocó... Son psicólogos, ¿no? En su mayoría. Mucho, hay de todo, pero sí, bastante psicólogos. Pero, perdón, había, no lo sé si sigue existiendo. Y después me tocó a mí hacer una cosa más o menos parecida, distinta, que cuando estuve de secretario de Relaciones Institucionales en la facultad, yo era el chico que entrevistaba a los pibes que venían a ofrecerse en las bolsas de trabajo para que le consiguiéramos laburo en las empresas. Claro. Y lo que yo les transmití a ellos, esencialmente, antes de que viniera el boom de que nos afanaran directamente las empresas, los pibes de sistemas, porque nos afanan, después te voy a comentar eso. Yo les decía que lo más importante, y esto lo extraje de lo que me contaban los de la Oficina de Orientación Vocacional, es que uno buscara estar o seguir lo que le gustara, sin pensar a veces en para qué tenía más aptitudes, sino un poco la cosa de, bueno, hay algo de intuitivo, ¿no? De confiar en tu deseo, me gustaría, y además hacer un esfuerzo, nunca habiendo estado en ese laburo, de imaginarte qué sería un día tuyo de laburo recibido. Pasa que es también el proceso de decir, o sea, cómo uno llega a saber qué es lo que quiere ser, porque, digamos, yo creo que eso es un proceso desde lo personal, digo, o sea, ponerse a pensar, a reflexionar y decir, bueno, ¿qué quiero? No tirarme de cabeza a la pileta a una carrera o a un laburo o a lo que sea que vaya a ser. Sí, claro. O sea, en lo personal yo me lo puse a pensar, ok, ¿yo qué quiero hacer? Bueno, quiero ser exitoso en lo que haga, bueno, pero ¿en qué quiero ser exitoso? Porque puedo hacer cualquier cosa, tengo un mar de posibilidades, arranca acá o arranca acá o arranca allá, porque si quiero ser mecánico tengo a mi viejo, arranco un pasito arriba, tiene un taller, quiero, no sé, ser experto en marketing digital, bueno, arranco más abajo, me tengo que formar, tengo que estudiar. Bueno, ¿por dónde arranco? Pero yo creo que la base es definir, sentarse, reflexionar un domingo, un lunes, en el bondi, en cualquier lado, decir, bueno, ¿yo qué quiero ser? ¿En qué quiero ser exitoso? Si es que querés ser exitoso. Hay personas que ya tienen como el don de decir, a mí me gusta la música, yo quiero componer música, la quiero lanzar. Bueno, quiero esto porque amo hacerlo y quiero vivir de lo que amo. Yo creo que también es posible también eso. Muchos dicen, viste, no, vos para vivir la vida que querés y una vida buena tenés que romperte el culo trabajando lo que no te gusta para en tu tiempo libre hacer lo que te gusta. Yo creo que están las diferentes caras de la moneda en cuanto a eso, pero creo que son opiniones personales. Yo respeto todas. Y además ha ido variando con el tiempo, ¿no es cierto? Las nuevas tecnologías abren otros caminos, no tenés con quién compararte, porque ¿quién te puede contar cómo se hacía 5 años atrás? Muchas de las cosas de 10 años atrás ya no son válidas. Entonces, las experiencias de los demás a veces alcanzan a darte una mirada, pero en general hay que confiar mucho en la intuición y, como suele decir Sabina, seguir la ley del deseo, ser fiel a la ley del deseo. Porque si no, llega un momento, yo conozco mucha gente que entró a hacer cosas donde iba a hacer guita, y llega un determinado momento en el cual no, porque la verdad es que te entras a frustrar, o lo psicológico te jode desde algún lado, o sentís que estás haciendo algo casi por obligación, cuando sentís que lo estás haciendo por obligación y no por deseo, porque te gusta. En cambio, vos ves pibes que laburan los domingos a la noche, los sábados, ¿no? Que no paran, que están enchufados con el celular todo el día, laburando, no es que están pelotudeando. Es que hay un punto muy interesante ahí que es, vos dijiste, yo me metí en esto, por ejemplo, ¿no? Alguien que dice, yo me meto en esto para hacer guita. Claro. ¿Qué es hacer guita? ¿Qué es hacer guita? Claro. ¿Para qué la querés la guita? Absolutamente. ¿No? ¿Y qué áreas de tu vida estás dispuesto a dejar de lado para ganar esa guita? Lo tomé porque vos dijiste, me planteo ser exitoso. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Porque hoy el éxito que te muestran es tener un Lamborghini en Miami. Absolutamente. ¿No? Tenemos el portal del celular que te transporta a los ojos, que a veces es falso, de otras personas. Yo creo que está bien igual que te gusten los autos y que te guste eso. Por supuesto. Pero falta originalidad y autenticidad propia de decir, ¿yo qué quiero? ¿Genuinamente quiero un Lamborghini como todos se me están mostrando en redes sociales? Tal vez sí. A mí personalmente me gustan los Camaros y los Challengers de autos. No veo muchos de esos en redes sociales, veo un par, porque me gusta y el algoritmo me conoce. Claro. ¿No? Pero, digamos, ok, y más allá de lo material, ¿qué absolutamente, amigos querés tener? ¿Con quién te querés rodear? ¿Cómo piensan esos amigos que tenés? Absolutamente. ¿Cómo es la relación con tu familia? Porque a mí, personalmente, cuando empecé a emprender, ¿no? Digamos, me volví, o sea, yo empiezo a emprender por querer tener libertad. Esa libertad no la tuve de entrada.
Yo en un principio, o sea, trabajaba todos los días en 4 paredes blancas, 16 horas, 12 horas, 10 horas. Había así días que laburaba 6, 8 horas, pero digamos, en un principio esa libertad no la tenés. Y no es tan fácil como decir, no, mirá, sí tengo un negocio, esto y lo otro. O sea, creo que la clave de eso también es formarse mientras uno empieza, por ejemplo, a emprender. En el caso de querer eso, ¿no? Sí, claro, no, pero además estar abierto y con las antenas paradas a las oportunidades que aparecen. Tratar de estar despierto porque, bueno, las tendencias cambian, las oportunidades pueden ser distintas, estar abierto a jugarte y a las experiencias como vengan. Y algunos dicen, deja que se arme el juego. ¿Qué sería? No trates de forzar situaciones, deja que se arme el fuego y tómalo como está viniendo. Esto no implica que no le metas voluntad para tratar de alterar el camino, pero en todo caso, no negarte a las alternativas que la propia vida te va poniendo por delante. Totalmente, estoy de acuerdo. Mismo también el hecho de decir, o sea, yo creo que hay una problemática, puede ser una problemática para algunos sí, para otros no, pero de que mayormente, y voy a ir a la parte de la orientación vocacional actual, ¿Sí? de estar en el secundario y en los primeros años de facultad, esa dificultad en la toma de decisiones de lo que uno quiere hacer y de definición, ¿no? Y también esto que vos decís, ¿no? De que todo va cambiando, por ejemplo, lo que me decías, la propaganda en ese momento que era todo papel. Hoy la propaganda está en el celular. O sea, hay personas, yo personalmente, ¿no? Digamos, me dedico a segmentar públicos de personas para que directamente ese anuncio aparezca en su celular, ¿no? Elijo cuántas veces se lo quiero mostrar, o sea, la frecuencia vendría a ser en lo que es publicidad paga en Meta, o sea, Facebook e Instagram. La zona geográfica en la que quiero que aparezca ese anuncio, la creatividad que elijo, cómo voy testeando los públicos, a ver a quién le parece más relevante eso. Y de repente, o sea, no va tanto por la televisión y el papel, sino que va por donde están poniendo los ojos todas las personas, que es el celular. Y fíjate vos, empezamos hablando del marketing allá en los 70 y estamos hablando del marketing de hoy. Nada que ver. Y el título sigue estando, o sea, tenés la validez de que... Y el área sigue estando. Absolutamente. Y me parece genial. Yo creo que es ir actualizándose, o sea, yo creo que la educación formal está buenísima. Sin duda. Creo que también hay otra parte de eso que es el barro, o sea, el ir a hacer eso que estás estudiando y en lo que te estás formando, y también el aprender de personas que les va bien en eso, como tener diferentes modelos de referencia, no solo en cuanto a lo laboral, sino también en lo personal está buenísimo. Llamá a los mentores, llamá a las personas a las que escuchás en podcast, que lees en libros, que vas a ver conferencias. Eso creo que es súper importante, más allá de lo que a uno le da placer, ¿no? A mí me da placer jugar al pádel, pero no quiero ser jugador de pádel profesional en este momento, no lo tengo como objetivo en mi vida. Uh-huh. Más allá de eso, sí. En nuestro tiempo muchos decíamos, y yo sigo creyendo, ¿no es cierto?, que la cultura general te ayuda en definitiva para después bajar a lo particular. Nosotros teníamos que leer los clásicos y había que hacerlo y era casi un mandato que no discutíamos. Pero claro, esto, como siempre, está segmentado socialmente, ¿no es cierto? Se daba en ciertos nichos, no es lo mismo el tipo que acá iba al Nacional Buenos Aires que el que a lo mejor iba a un Nacional de barrio. Claro. Había como diferente, todo el tema de estar integrado a ciertas élites, y no me refiero a élites económicas, sino culturales o de relaciones vinculares, te da un plus para la posibilidad después de cómo manejarte social, laboral, políticamente, es decir, cómo interactuar. Es muy importante este tema, ahora que hay tanta acusación de castas o de tribus o de lo que sea, yo me gusta no generalizar ni encuadrar porque me parece una lectura superficial de la cosa. Total. Está bueno eso, sí, yo creo que la cultura general es re importante. Y el otro día hablaba con un amigo y decíamos que está perdiendo de a poco, ¿no? La cultura general. Total. En general. Basta hablar con cualquier docente
menor que yo inclusive, que te cuente el espectáculo que es cuando va y da clases y ni siquiera los chicos llegan al nivel de comprensión de texto, ¿no es cierto? Y esto ya no te pido escribir la comprensión de lo que estás leyendo, simplemente. Y esto se ha ido agudizando, creo que tiene que ver con la decadencia, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad y, bueno, y muchos años de errores, ¿no? Total. ¿Sabes que antes estábamos hablando y lo nombraste a Juani, tu hijo, cofundador de la Fiesta Brecht? ¿Cómo fue verlo crecer con ese proyecto? Porque viste desde cero a lo que es hoy, que no sé si es 100, pero creo que tiene para seguir creciendo, es una locura. Sin duda, sí, mi vínculo con mis 3 hijos es muy particular, porque precisamente Eliana es la mayor y yo hablaba con ella cuando resolvió empezar a estudiar universitaria, la importancia que tenía el diseño. En ese entonces yo estaba en el gobierno precisamente y me había dado cuenta con mis laburos que iba a haber como 4 o 5 lugares en el mundo que el diseño iba a ser muy fuerte. Sí. Y Buenos Aires pasó a ser claramente referencia de diseño en Latinoamérica, lejos. Digo, los brasileros se pelean porque tener profesores argentinos que vayan. Y hizo diseño en la Facultad de Arquitectura y es una diseñadora gráfica de primer nivel. Mi segundo hijo, Leandro, fue el rebelde en su momento, no quería hacer universidad y hizo chef. Ah, mira, ¿en dónde? Chef en el IAG, el Instituto Argentino de Gastronomía. Tengo un amigo que está ahí. Pasé unos años bárbaros cada vez que venía, claro, cada vez que venía con sus prácticos, pasé un baño. Luego el laburo y todo hizo que, claro, para ser exitoso allí tenés que empezar pelando papas. Y no estaba para eso, entonces hizo Derecho y hoy le va muy bien en su profesión, pero sigue cocinando él todo para sus hijos, todo. Vale. Y Juani tiene mucho que ver esto de que hablábamos hoy, de los vínculos. Hizo una secundaria muy particular, que es, tengo que decir el nombre, el Paideia, es uno... Sí. Yatay, ¿no? No, Paideia, a media cuadra de mi casa, sin cruzar la vereda. Tienes razón. Yo me asomaba para verlo Sobre llegar Velasco. al chiquito, sobre Velasco, Sí, claro. Me lo confundí con el Nietzsche Gakuin. Correcto. Yatay. Bueno, y obviamente el Paideia estaba vinculado con los del Buenos Aires, vinculado con los del Ecos y con los del Pellegrini, y era, diríamos, la élite, si querés, intelectual de Buenos Aires de esos tiempos. Sí. Entonces la cosa vincular ahí fue muy fuerte. Y Juani empezó, paradójicamente en términos de medios, laburando conmigo. Yo lo llevé, él empezó a estudiar periodismo y yo tengo un programa desde hace 20 años, Comercio Exterior Siglo XXI, y empezó ayudándome ahí. Fue su primer laburo de medios. Después ya obviamente con sus cosas ha dejado atrás todo eso, pero se ha vinculado muy bien, han armado muy bien este tema, y lo que hablábamos, la capacitación de ellos, más que de títulos, yo te diría es muy de haber aprovechado inteligentemente las circunstancias como se fueron dando. Empezaron casi como una casualidad. Habían alquilado un lugar donde iban, creo vos, a tocar sus primeros conciertos, y resulta que por A o por B no se pudo hacer, cayeron enfermos, no me acuerdo cómo fue la cosa, algo tiene que, tenemos que hacer una fiesta. Y empezaron a hacer una fiesta distinta a lo que, con códigos distintos sobre todo, claro. Con mucho respeto a la mujer, mucho cuidado, sin alcohol, tratando de evitar que hubiera drogas, ¿viste? O sea, todas cosas que no se daban en la noche hasta ese momento en la gente de su edad. Como si fuera una fiesta familiar llevada a una cosa, bueno, y resultó multitudinaria. La primera vez ya fue muy buena, les quedó chica, pasaron a Niceto y a partir de ahí, bueno, no los paró nada. Pero tuvieron un gran tema, por eso yo te hablaba de las circunstancias, del aprovechamiento de las circunstancias. Lo que debió haber sido mortal, porque acababan de empezar a subir con las fiestas, llegó la pandemia. Claro, esto fue 2020, claro, 2019. Llevaban un año, chirolitas, de haber empezado. ¿Y qué hacemos con la pandemia? Y esto que yo te comentaba, ¿no? De poder articular las nuevas tecnologías con la creatividad.
resolvieron que no iban a parar. ¿Y qué hicieron? Dijeron, vamos a empezar avisando que vamos a hacer la fiesta, transmitiéndola a través de YouTube, hacían por YouTube y por Instagram. Y empezaron a mandar a través de eso, y qué tal el sábado a la noche vamos a estar, y bueno, y esto les permitió no solo que la brecha en casita, ¿no es cierto?, que fue, claro. Entonces, promocionaban eso por las redes, y ya las redes habían empezado a andar bien, y entonces, claro, los sábados a la noche hasta nos vestíamos todos como si estuviéramos yendo a una fiesta, y estábamos ahí, y nada que ver, ¿no es cierto? Y lo único que habían en una casa, una pareja, hacía de DJ, ¿no es cierto?, pasaban la música que pasaban, y después fueron adaptándose a las distintas aperturas. Entonces empezaron haciéndola dentro de un auto, después abrían los corralitos de 4, las burbujas, negociaban con el gobierno de la ciudad para empezar, en el hipódromo, en esto, ¿no? Y fueron adaptándose, y ya después con eso ya eran tan exitosos que, bueno, el mundo le quedó chico. Viéndolo en términos de marketing digital, eso está buenísimo, porque nunca perdieron la conciencia de que ellos estaban ahí presentes. No, o sea, vos en marketing digital tenés lo que es la conciencia, la consideración, la compra, y después el recuerdo para que ese proceso, ese embudo vuelva a funcionar. Entonces, ellos siempre se mantuvieron ahí presentes, manteniendo, diciendo, acá estamos presentes, acá está la brecha, acá está la fiesta, ¿no? Y después cuando, como decís, se empieza a reabrir, ahí toda la gente que los seguía en la brecha en casa y que se metían, ¿a qué fiesta voy a ir? A la brecha. Sin duda. No, es excelente. Sí, y un trabajo muy bueno. Sí, mismo el otro día que nos juntamos, me comentabas que fue un proceso para vos el que no estudie formalmente. No estudió formalmente. Claro. Le falta un touch para el título, pero... Bueno, por eso, digamos, pero ¿cómo fue para vos, digamos, ese proceso que me comentabas el otro día que yo inicialmente reconozco, como todo padre, como seguramente mis viejos también han querido, el título, ¿no es cierto? El título, de hecho yo tengo 4 títulos. Y hoy en día te das cuenta que mucho más importante es el know-how, la creatividad, los vínculos, el lograr cosas, que el papel. Digo, ¿no? A él le falta un touch para tener la licenciatura en Ciencia de la Comunicación de UADE. Bueno, Está bien. En algún momento lo hará, pero digo, o no. ¿Cuántos son los chicos de la brecha? ¿Te acordás? No, son varios. Ahora son cientos, porque están distribuidos en el mundo. Claro. Son equipos que están funcionando en todo el mundo. Lo forman ellos. La base 4 o 5. Claro. La base, sí. ¿Dónde nace? Claro, que son los que hoy siguen conduciendo. ¿Cuándo te enamoraste, Miguel? ¿Hace cuántos años casado? Y exactamente desde el 93. ¿El 93? Segunda vuelta, sí. Yo al comienzo tuve la madre de Leandro y de Eliana. Estoy con ella desde el 75, de los tiempos del gobierno de la dictadura. Antes de la dictadura era AAA, ella se bancó bastante el tema de la AAA y luego sí la de la dictadura. Y estuvimos, bueno, hasta que Leandro tenía 3, 4 años. Tengo un muy buen vínculo con ella y obviamente tengo un muy buen vínculo con los 2 mayores. Y bueno, con Anita me casé en el 93 y Juaní nació en el 94. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Sabes que en un momento estábamos hablando sobre los libros y sobre que tuviste muchas etapas de reflexión, introspección. ¿Hay algún libro que recomendarías o que te marcó que decís, este libro se lo recomendaría a casi cualquier persona que tenga 19, 20, 21 años? Los clásicos. Yo diría los clásicos, que fuera de toda edad, de 19, 20, yo creo que ahora hay muchas lecturas que están vinculadas más a la edad, tal vez, que tratan más la temática generacional y que además creo que no son homogéneas en términos geográficos. Creo que hay realidades, una lectura importante para alguien que vive en Buenos Aires, no sé si es lo mismo que para alguien que está en Tokio. Claro. Digo, yo estuve en Tokio siguiendo a River y fuimos todos los hijos por allá, y claro, esa cultura
como que tiene poco que ver. Lo que le vendría bien a un latinoamericano o a un latino en términos generales no tiene nada que ver con la cosa oriental. No, total. ¿Y de acá, de Argentina? De Argentina yo te diría... Latinoamérica te diría. Somos parecidos. Te diría todo lo que tiene que ver con, desde, diríamos, Galeano, Benedetti, algunos de los nuestros, Caparrós, sobre la pobreza, sobre todo, y algunas cosas. De los nuevos me cuesta un poco más, reconozco, pero todo lo que tenía que ver con el proceso de psicología social, los libros que yo leí ahí, sí, la verdad es que me sirvieron en lo personal mucho. ¿Y música? Yo soy melómano, así que desde el rock nacional en adelante todo. Ah, mirá. Sí. Mirá, genial. Participé en las guitarreadas iniciales en Villa Gesell de noche, desde Marilina Roja hasta Piero, digamos, ¿no es cierto? Sí, me tocó una época linda de la música argentina y me gusta también las cosas que pasan en la Breyoy, así que... Claro. Sí, no. Y he sido también en los 60, 70, 80, de ir a bailar todos los fines de semana. Claro. Mirá. Sí, claro. Genial. Sí, claro. Genial. Sabes que me nombraste también muchos países. Rumania, Italia, Francia. ¿Tenés el número de países en el que estuviste? No, estuve en todos los continentes. China, Rusia, Japón, ya te dije, Indonesia, Dubái, qué sé yo. Todos los países europeos, todos. Y de Latinoamérica, Uruguay, Chile, Paraguay, México, Cuba, Estados Unidos, Canadá. Qué lindo. ¿Tenés algún país que digas, no fui y quiero ir? No fui y quiero ir. Porque te gustaría, vos querés ir viviendo en Argentina, querés como quedarte acá. Estoy posiblemente en una transición. Es muy posible que termine un pie acá y un pie en Europa. Es muy posible. Sí. Hoy en día tenés la ventaja de que podés laburar desde cualquier lado. Sí, vos salís de tu casa. Ya lo he hecho. Sí. Yo laburo desde casa ahora, también hay una oficina donde voy y también laburo, si te descuidas, donde más laburo es en Mar de las Pampas. Sí. Donde más laburo. Pero también estando afuera, he transmitido desde arriba de un camello, digo, he transmitido en serio, en Argelia. He pasado la experiencia de la noche en el desierto. He transmitido desde sótanos en Japón, he transmitido desde baños en Vietnam. No, una locura. ¿Cómo te metiste en todo el mundo mediático? ¿No? Porque para volverte referente, en algún momento arrancaste. Arranqué por laburo. Se me ocurrió que era... a ver, cuando yo entré a la Cámara de Importadores, la Cámara de Importadores jamás había aparecido en ningún lado. Había como una suerte de minusvalía, casi de situación vergonzante de ser importador. Y yo traté de transmitir que no podés fabricar nada hoy en el mundo si la importación, importación y exportación tienen que ser brazos del mismo cuerpo que es la producción, en definitiva. Y como siempre anduve con el tema de las pymes y demás, bueno, cuando entro a la Cámara de Importadores, uno de los temas para hacerlo trascender, yo entendí que te iban a dar más bolillas si vos tenés más poder y tenés más poder si sos más conocido. Entonces resolví plantear, y me lo aceptaron, tener un programa que se llamaba el Programa que Importa. Y ese fue el primer programa que luego lo transformé en Comercio Exterior Siglo XXI, que es en el que estoy ahora. Claro. Entonces empecé con radio. El problema es que el tema mediático tiene ventajas que te da el haber sido protagonista siempre. Como yo fui dirigente estudiantil, me reporteaban. Entonces estuve en contacto con el periodismo desde siempre. He hablado en Plaza Congreso llena y yo tener que hablar, o el Luna Park lleno y tener que hablar en el Luna Park. Nunca he tenido problemas, el famoso miedo escénico, no lo tuve nunca. Eso te lo hablan los actores. Miedo escénico no lo tuve nunca. He hecho macanas precisamente a veces por no hacer pero quiero decirte, no lo tuve nunca. Y en general, la improvisación
me ha salido bien, esto que te decía recién, estar diciendo total. como uno es, mostrándote como sos, sin caretaje, bueno. Sí, como estamos acá. Como estamos acá, absolutamente. Pero esto que estamos haciendo acá, que obviamente vos creás el clima para poder hacerlo, yo lo traslado y no te voy a decir para que pueda ser editable, iba a decir me chupa, pero no. En televisión me sale a hacer lo mismo. Claro, la verdad es que reconozco que me cuesta en términos de nuevos el tema de la imagen. Yo no cuido la imagen, esto lo reconozco, no cuido la imagen. En general he sido, entre comillas, descuidado de mis cosas. En general, no soy de cuidar mucho las cosas mías. Y esto, bueno, en general suelo estar más pensando en las necesidades de los demás que en las mías. Y esto es un defecto, te reconozco, no es algo que me enorgullece. Pero te decía, de ahí, cuando empecé a opinar, para mucha gente mi opinión pasó a ser valiosa y en algunos lados lo tuve que hacer por la representación institucional que tenía, es decir, siendo gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores tenía que ser el que ponía la cara, pero después, estando en los lugares en los que estoy, ya muchas empresas periodísticas, digo ahora en este momento el Canal Económico, ¿no es cierto?, de perfil, me quieren tener casi como columnistas y mi voz empezó a ser escuchada y bueno, acepto los llamados de las radios de todo el interior, salgo en canales del interior cuando me llaman. En general me ayuda a mantener la actividad en esta edad mía, el hecho de que permanentemente estoy haciendo que mis neuronas hagan gimnasia. Claro, digamos, claro. La sinapsis. Los días que estoy sin interactuar, a veces es como que siento que no me estaré poniendo viejo, no me estarán llamando por eso. No, pero no solo te llaman los medios, sino, o sea, la CNN, Crónica TV, o sea, medios de toda Latinoamérica y todo el mundo, sino que también tenés 12 llamados por día con empresarios que te preguntan cómo resolver ciertas cuestiones. O sea, como que tenés una actividad muy importante y creo que eso te da cierta vitalidad también. Sí, reconozco que nunca se me pasó, estoy jubilado, pero nunca se me pasó por la cabeza estar jubilado. O sea, jubilado con mayúsculas, ¿no? Claro, me había planteado en algún momento, y de hecho el tema de esto de la ida y vuelta de Mar de las Pampas, estar más tiempo afuera que acá, bueno, pero claro, las circunstancias actuales me licuaron mi jubilación, entonces he tenido que volver a laburar más en lo profesional. Claro. Y estoy laburando en lo profesional posiblemente gracias a esto que vos me preguntabas, al tema del conocimiento mediático. Yo hoy estoy hablando con, entre comillas, integrantes de organizaciones que están en todos los pueblitos de Argentina, pueblos y ciudades de Argentina. Entonces, y en la mayoría de esos lugares estoy interactuando vía Zoom con gente que me conoce y a la cual yo no conozco. Claro. Esto es muy loco, esta asimetría en algún momento me podría haber puesto nervioso. Vengo de estar en un Zoom con mucha gente que todos hablan conmigo como si yo los conociera y yo reconozco que de los que suelen estar ahí conozco a la minoría. Sí, de a poco también hay un mercado que es de muchas personas que estarían dispuestas a pagar mucha plata por una consultoría con vos, de hecho. O sea, y ahí como ojalá. No, sí, no. Sí, ojalá. Sí. Y vamos hacia eso también, digamos. Sí. Pasaste por todo y hoy estás, o sea, tenés unas redes sociales activas con cientos de miles de visualizaciones en redes sociales, que quieras o no es adaptarse también al cambio. Es verdad. Y habla de vos eso. Es verdad. Reconozco que me está en algunos aspectos costando adaptarme. Pero estoy haciendo esfuerzos por eso. O sea, yo reconozco que cuando me junto con gente de mi edad, siento que tengo muy poco que ver. Claro. Todavía sigo perteneciendo a ciertos grupos, casi más como un ritual. Almuerzos fijos, donde nos juntamos. Y yo reconozco que muchas veces estoy ahí y digo, ¿qué carajo hago acá a esta altura? ¿No? Como que, a ver, mucha gente, y esto lo van a notar ustedes cuando crezcan más, se queda pegada a los momentos de su mayor protagonismo. Entonces, de lo único que hablan es de esos buenos recuerdos, de ese buen tiempo. Y se han juntado a lo mejor porque protagonizaron un mismo tiempo. Los que seguimos protagonizando después, te vas sintiendo cada vez más en offside ahí. Y claro, y sí, porque también, o sea, vos te vas adaptando a las cosas, tenés muchísimo valor para aportar, pero... Y te diría, a esta altura, como resumen, el 99%
5% de mis vínculos hoy son de gente más joven que yo, lejos. Digo, no es casual que estemos acá. Totalmente. Totalmente. Bueno, mirá, para cerrar tengo una última pregunta. Dale. Que la tengo anotada, sinceramente, que es: si estuvieses terminando el secundario hoy, 2024, con toda tu experiencia y trayecto recorrido, ¿ok? ¿Cuál sería tu plan de acción de acá a los próximos 10 años? Interesante. Ya tenés el conocimiento de todo lo que pasaste. ¿Qué harías? Primero, elegir el nicho, el espacio en el que me sintiera más cómodo, más a gusto. En el sentido, vuelvo a decirte, lo de la ley del deseo. ¿Qué me gustaría hacer? Pensar dentro de 10 años dónde voy a estar y haciendo un PERT al revés. PERT en ingeniería es el código, la planificación de barras, ¿no? Tareas y barras. Bien. Tiempos. Hacerla a la inversa y decir, bueno, para estar acá, previamente tendría que lograr esto, y para lograr esto, antes tendría que tener esto, y para tener esto, buscaría la alianza con este, es decir, hacer el camino inverso al que habitualmente uno tiende a pensar. Bueno, ahora voy a ir para acá y después a mí me frustra mucho cuando vos tenés aspiraciones y esas aspiraciones no se concretan. Yo lo hago al revés. Yo digo, la bocha, esto de dejar que el juego se arme, pero en este caso, con la experiencia mía, lo que te digo es, pensá dónde quiero estar dentro de 10 años. Si lo llego a tener claro hoy y mi deseo es ese, buscaré las formas, las herramientas, diríamos, la bolsa de herramientas para encontrar las que me puedan llegar a ser más útiles. Pero prácticamente te diría, no me gusta dar consejos porque creo que cada uno tiene que ser capaz de construir, de elegir primero y construir su camino. Totalmente. Este es un poco el esquema. Estoy de acuerdo. Y creo que la traslación de experiencias puede servir o no. Creo que sirve más el decir, estoy parado acá, me gustaría llegar a aquello, sí y solo sí, me causa placer porque coincide con mi deseo. Seguramente si logro eso, y por supuesto consigo las herramientas como para poder instrumentar ese camino, seguramente voy a tener el, entre comillas, éxito que estoy buscando. Si no, y a lo mejor termino con algunas frustraciones que me terminen teniendo que pedir la ayuda en algún diván, ¿no? Está buenísimo lo que decís. Mismo personalmente me gusta mucho hablar de mis opiniones personales y reflexiones, no andar dando órdenes de lo que una persona tiene que hacer, porque al fin y al cabo somos todos diferentes. Cada uno construye su camino. Distintos, absolutamente. Nos gustan cosas diferentes. Absolutamente. Y en un momento yo estuve pensando mucho en esto, por eso te lo vengo a preguntar. Es una pregunta que me gusta hacerle a profesionales que ya estén súper posicionados y que tengan un trayecto como el tuyo, digamos, súper recorrido. Uh-huh. Y yo personalmente en un momento me puse a pensar y dije, bueno, o sea, siempre quiero hacer algo que me guste, que me gusta hacer en el día a día, o sea, en la operatividad, digamos, pero también quiero hacer algo que esté más alineado a un propósito personal o a un dolor que yo haya tenido en algún momento. Y de ahí surge este espacio. O sea, le hablo al Facu de hace 2 años, 3 años, que estaba viendo qué hacer, que se quería ir a una universidad en Estados Unidos con una beca deportiva a estudiar, no sabía ni qué, simplemente para seguir jugando al tenis, que después se fue a modelar a Milano, que después volvió, empezó a trabajar con el papá, hizo 2 carreras universitarias, o sea, arrancó emprendimientos, digamos. Y yo creo que el dolor surge de una falta de información, una falta de norte, de decir, quiero tomar este modelo de referencia, me gustaría hacer un camino parecido a este. Y después de preguntarme, como decís vos, ok, ¿en qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Como de bastante introspección, ¿no? Y información al fin y al cabo en la cabeza de uno. Absolutamente. Sí, a veces lo más difícil es resolverse uno mismo, ¿no es cierto? Es decir, poder mirar, bueno, ¿qué limitación tengo? ¿Por qué tengo esa limitación? Vos dijiste, te salió la palabra dolor. ¿Qué dolor tengo? ¿Por qué lo tengo? ¿Cómo puedo repararlo? Es decir, este trabajo personal de autoconocimiento para potenciarse uno mismo no es un camino fácil. De hecho, hay algo que me enseñó un amigo hace pocos días, Mauro,
que es el RPM, que es pensar en un resultado, en un propósito y en un mapa, en un plan de acción, básicamente. Entonces, lo que él me contaba era que el resultado, raro que lo cambies, porque vos pensás en un objetivo, que yo quiero esto, genial, ya sé que lo quiero, buenísimo. El propósito también, difícil que lo cambies, el por qué hago esto. Después tenés el mapa de acción, que es el cómo, que eso sí puede variar, el cómo llegar hacia eso que querés lograr. Mismo estaba escuchando el otro día una conferencia que decía, ¿cuánto da 8 más 2? 10. ¿Cuánto da 12 menos 10? 12 menos 2, 10. Hay infinitas posibilidades de llegar a 10, que en este caso es una fórmula matemática, ¿no? Que 10 en este caso representa la felicidad o el éxito de lo que quieras lograr. Entonces está buenísimo también agarrarlo de ese lado y decir, todos vamos a tomar caminos diferentes para llegar o a un mismo objetivo o a otro, y bueno, es lo que nos hace humanos al fin y al cabo. Sí, sí, y está muy bueno eso, y te agregaría el tema de ser fiel a uno mismo, digamos, a no traicionarse uno mismo y a tratar de ser lo más auténtico posible. Puede sonar superficial, pero cuando digo auténtico posible es esto de no estar teniendo que forzarte a ser distinto por el hecho de que crees que eso te va a garantizar un éxito, sino tratar de manejarte con la mayor naturalidad posible, y esto yo entiendo ser auténtico, ¿no? Sí, me parece que va por ahí. Creo que eso es parte también del desarrollo personal. Y estoy Sin duda. completamente de acuerdo con vos de decir, ok, yo qué persona quiero ser. En algún momento, ¿no? En que te decís, bueno, me voy a moldear yo mismo. ¿Qué tipo de valores quiero tener? Ok, y los empiezo a tener de ese día, empiezo a tomar acción ese día. ¿Quiero ser un buen hermano? Bueno, arranco haciendo un acto para ser un buen hermano hoy. Ok, quiero ser un buen amigo. Ok, ¿qué estoy haciendo para ser un buen amigo? Ok, quiero ser un buen hijo, quiero ser leal, y empezás a ver los valores que querés tener y empezás a tomar acción en base a eso y te convertís en un tipo de persona auténtica, pero que, digamos, pensaste como en qué autenticidad y qué originalidad te querés moldear y a vos mismo. Absolutamente. Un poco, Sí. Las personales igual. Sí. No, está bien. Y creo también, ¿no es cierto?, que ya que estamos hablando de esto, cada uno construye su camino y que no hay recetas válidas. Hay tendencias, generalizaciones tal vez, pero la particularidad de cada uno individualmente en su libertad de poder elegir, digamos, marca mucho eso. Yo creo que hay recetas, pero no caminos únicos. Absolutamente. Hay recetas, o sea, A más B da C, pero claro. Bueno, capaz otra persona también quiere llegar a C, pero hizo otro camino. Está en otro contexto. Correcto. O sea, no conoces a la y además familia. estar muy abierto a todos los cambios que se producen en este tiempo. Yo veo mucha gente que ha quedado atada a viejos tiempos y por lo tanto a viejos preconceptos, y por lo tanto eso le frena poder seguir avanzando. Y creo que hay que estar abierto no solo a los cambios externos y tecnológicos, sino a los propios cambios de uno, ¿no?, que se van dando a veces sin que uno vaya percibiéndolos. Claro. Y esto no es fácil. Total. Miguel, muchas gracias. No, le agradecido soy yo. Hermoso tenerte en el espacio. Esperemos que le llegue a muchas personas. Y bueno, estaremos viendo pronto. Ojalá que sí, yo lo disfruté. Gracias. Por favor, me alegro.